Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es ciudadano del cielo. Estos versículos son un buen ejemplo para el transitar diario, para el diario vivir, no para el aquí y el ahora, sino para la eternidad. Pablo busca que los filipenses se mantengan fieles a Cristo y que imiten a aquellos que viven una vida de dedicación. Este pasaje de Filipenses es una llamada a la acción para vivir una vida santa y orientada 100% a Dios, alejándose de los malos ejemplos y enfocándose en la esperanza de la transformación gloriosa que Cristo traerá en su futuro. Por eso insta a los cristianos a enfocarse en su ciudadanía celestial y en la transformación que Cristo realizará en nuestros cuerpos. Así es como estamos llegando al final de este tercer capítulo de esta carta, y el tema es ciudadanos del cielo. Qué gran bendición, qué gran privilegio nos da el Señor. Dice el verso 17: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Sean imitadores de mí. En los versículos pasados, en la semana pasada estuvimos viendo la humildad y madurez de Pablo. Como siendo lo que es Pablo, dice Pablo, no vaya a ser que quedándome, no vaya siendo que siendo heraldo yo para ustedes, yo mismo venga a quedarme. Él mismo dice, si es que participo de la resurrección, demostrando una humildad. Hoy parecería que Pablo es una persona arrogante cuando hace la declaración, sean imitadores de mí. Pero déjenme decirles que es solo por la misma humildad y madurez que Pablo hace esta declaración. Y no fue la única vez que lo dijo. Esto lo podemos leer fácilmente en Corinto. A la iglesia de Corinto se los dice en 2 ocasiones. La primera de ellas está en 1 Corintios 4:16. Y les dice, por tanto les ruego que me imiten. Y la segunda está en 1 Corintios 11:1, cuando hace la clásica declaración que todos nosotros conocemos, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, es por esa madurez y humildad que tiene Pablo, esa madurez espiritual que Pablo tiene, que él dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Necesitamos hombres y mujeres de ejemplo con una fe genuina, humildes y con una madurez espiritual que realmente los demás puedan ver en nosotros. Cristo nos dejó dicho en Mateo 11:29, lleven mi yugo o pónganse mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Aprendan de mí esto, lleven su yugo, pónganse mi yugo sobre ustedes y aprendan esto de mí. Y luego dice Pablo, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Obviamente Pablo dejó ver que no era el único ejemplo dentro de la iglesia, sino que había más hermanos y hermanas dando buen testimonio. Pablo le dice a su joven aprendiz Timoteo, para que podamos ver nosotros lo importante que es el dar ejemplo,
el ser ejemplo en un mundo que cada día se desmorona más, en un mundo en el que cada vez más y más se vuelve más ruin, un mundo en el que cada vez avanza más la maldad, alcanzando valores insuperables, llegando, como dijera el profeta Ezequiel, al colmo. En ese mundo es donde nosotros tenemos que brillar y no ser como ellos. En 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí está la respuesta para tener una fe genuina. Siendo ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. La verdadera fe produce una vida de obediencia y servicio a Dios. Eso es a lo que lleva precisamente este mensaje, es lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia el día de hoy a nosotros, ciudadano del cielo. El verso 18 dice: porque por allí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Por allí andan muchos, con gran tristeza. Pablo se da cuenta que no son pocos los que se habían filtrado a la iglesia. Pablo se da cuenta que hay muchos que andan de manera contraria a lo que Dios dice en su bendita palabra. Que andan de manera contraria a lo que el Señor nos ha dicho que llevemos a cabo. Él ve a estas personas como enemigos de la cruz de Cristo. Y ahora lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos hombres y mujeres eran considerados enemigos de la cruz de Cristo porque habían descuidado, obviamente, la santidad y daban ocasión de caer para que los no cristianos estuvieran blasfemando el nombre del Señor. Qué triste. A la misma iglesia de Roma le dice lo mismo Pablo, le dice en Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pongamos atención. Por eso leemos que Pablo lo dice de esta manera, lo dice llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Nunca leemos, o nunca hemos leído, o al menos yo nunca he leído que el apóstol Pablo lloró cuando él era perseguido, golpeado, latigado, torturado, etcétera, etcétera. Al menos no está escrito. A pesar de que fue puesto en prisión, leemos de sus cánticos y nunca de sus quejas. Lo vemos escribiendo en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Lo vemos aquí mismo en Filipenses, en el siguiente capítulo, 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Pero nunca lo vamos a ver que estaba llorando. No vemos en ningún lado de la Biblia que Pablo haya llorado por sufrimiento o por peligro a los cuales él mismo era expuesto por el bien de Cristo. El llanto, la tristeza de Pablo es debido a que los falsos maestros, pastores o líderes habían infectado la iglesia. ¿Qué de ti y qué de mí, hermanos?
cuando vemos que estos líderes, que estos pastores, que estos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles han infectado la iglesia de Cristo? ¿Realmente nos entristece? ¿Clamamos por la iglesia? Por eso vemos a Pablo escribiendo en 2 Corintios 11:28 diciendo: lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo que sí me hace llorar, dice Pablo. Eso es lo que a mí sí me da tristeza, que el pueblo de Dios se colapse, que el pueblo de Dios sea engañado por este tipo de falsos profetas, maestros, líderes, pastores, que están infectando la iglesia. Y esto fue la preocupación de los apóstoles, de pastores y de líderes del primer siglo. El apóstol Juan escribió: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. El apóstol Pedro no se queda atrás, también previene a la iglesia de estos falsos maestros. En su segunda carta, capítulo 2, versos 1 al 3, dice: pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que producirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Estos celebraban su supuesta libertad en Cristo en las complacencias de su carne. Pablo tiene que reprender este tipo de falsos maestros desenfrenados en el pecado, tal como lo hicieron también los otros apóstoles y líderes como Judas. Judas, en el verso 4 de su carta, escribe: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Han hecho un espectáculo de la gracia de Dios. Ya desde el primer siglo, en Judas versos 12 y 13, dice: estos son manchas en sus ágapes, o sea, en sus conversiones, o en sus conversaciones, o en sus convivencias. Que comiendo impúdicamente, dice, que comiendo hipócritamente con ustedes, se apacientan a sí mismos. Tengan cuidado, les dice Judas, tengan cuidado a quién abren su casa, tengan cuidado con quién comen, tengan cuidado porque estos hombres nomás están viendo a ver cómo les van a sacar la lana. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, no tienen nada de raíz, ya no hay esperanza para ellos. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, exactamente lo mismo que Pablo está escribiéndole a la iglesia de Filipos. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. Se perdieron, dice Judas. Judas está enojado con este tipo de hombres. Estos falsos maestros pensaban que como ya eran salvos, entre comillas, no importaba lo que hicieran con el cuerpo y con su vida. Por eso Pablo escribió, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
Cuando mismo Cristo en el monte, en el gran sermón del monte, declara en el capítulo 5 de Mateo, verso 16, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Alumbra, hermano, alumbra. Que así alumbre su luz delante de los hombres, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a mi Padre, no para que blasfemen de mi Padre, para que glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Prestemos atención, cuando decimos que los hombres son enemigos de la cruz de Cristo, estamos dando a entender que ellos son enemigos de la verdad bíblica. No obedecen lo que Cristo les dice. Estas personas eran verdaderos enemigos de la cruz de Cristo porque no seguían verdaderamente a Jesús. No seguían realmente las enseñanzas de Jesús. Y ya estaban perdidos. Y así lo veremos en el siguiente verso, en el verso 19. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahora da la sentencia. Verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es fácil de identificarlos, dice Pablo, porque su Dios es el vientre. Nunca se sacian. Y su gloria es una vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. El fin de los cuales será perdición. La palabra traducida como perdición es la misma palabra usada para destrucción. Pablo ya la había usado aquí mismo en la carta. En el primer capítulo, verso 28. Dice Filipenses 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto es de Dios. Obviamente que perdición se refiere a condenación total. Se perdieron, una condenación final. Así lo dice Judas, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Lo acabamos de leer, Pedro lo dice igual, la más densa oscuridad está reservada para siempre, para estos hombres. El apóstol Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, punto. Punto, no hay vuelta atrás. El fin de los cuales será su perdición. Su perdición. Es su perdición, cuyo Dios es el vientre. El vientre aquí significa desenfrenos sensuales en general, apetitos de la carne. No es porque fueran dragones. El vientre se refiere a que tienen un hambre de estarse saciando de las cosas que no le agradan inclusive a Dios. Primera de Juan 2:15, 16 te lo dice claramente. No amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y luego te dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria, la riqueza de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. No te confundas. Estos falsos maestros y pastores viven usando la iglesia para su provecho, para sus placeres carnales, para enriquecerse. Y no poquito, sino muchito.
Y de eso ha adolecido la mayoría de las religiones a través de todo el mundo. La mayoría de sus líderes, la mayoría de sus pastores, la mayoría de los sacerdotes viven una vida opulenta, con muchísimo dinero. La religión popular tiene el estado más rico del mundo, donde los reyes van y se inclinan ante ellos. Tienen muchísimo dinero, cuya gloria es su vergüenza. Esto muestra las prioridades fuera de lugar de estos enemigos de la cruz. Ellos se glorían sobre las cosas de las cuales deberían avergonzarse. Judas en el verso 13 de su carne dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, dice Pablo. Ahí está el antídoto. Este es el enfoque de sus vidas. No es para complacer o adorar a Dios. Es para sacar provecho de eso. Ellos desean llevarse bien con todo el mundo. Les gusta ser admirados por el mundo. Si tú te fijas, es todo lo contrario a Cristo y a sus apóstoles. Y a muchos cristianos a través de todos los siglos que han dado su vida, hermanos. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo, dice, se constituye así, rápidamente te vuelves enemigo de Dios. Sí, yo sé que es dura la palabra, pero es por nuestro bien, hermanos. ¿Dónde tenemos nuestro enfoque principal? Primera de Juan 4:5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y por eso el mundo los oye. Por eso al mundo le cae bien. ¿Quién no quiere tener salud? ¿Quién no quiere ser próspero? ¿Quién no quiere tener su jet particular? ¿Quién no quiere tener su mansión? Están pensando en el aquí y el ahora. Únicamente. El mundo los oye, les capta la atención. Motivadores más que predicadores. Te están motivando. Pero cuando esa motivación se va, la persona cae. Cuando todo pintaba color de rosa y no es así, cuando te viene la enfermedad, cuando te viene un fuerte ataque económico, cuando te viene un fuerte ataque emocional, se desmoronaron. Su casa fue fundada sobre la arena, sopló el viento, vinieron los ríos, vino la tempestad y aquella casa no prevaleció. ¿Y sabes qué? Fue grande su ruina, se perdió. Se perdió. Porque no estaba fundada sobre la roca, que es Cristo, aquel que te dice: hey, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Mantente firme. Peor aún, pensando en lo terrenal, también se refiere a que estaban enriqueciéndose a costa del Evangelio. Estaban lucrando con el Evangelio de Cristo.
Segunda de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. El concepto de medrar significa lucrar, enriquecerse. Buscaban un beneficio económico a través de la predicación del Evangelio. En lugar de hacerlo por amor de Cristo o por pasión, por compartir las buenas nuevas de salvación. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente, ahí mismo, esta cita de 2 de Corintios 2:17. Dice, ¿ya ven? No somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y no con la autoridad, y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. ¡Wow! No somos como los charlatanes, te lo dice de una manera más cruda. En lugar de usar la palabra medrar, no somos como los que medran compartiendo el Evangelio. Dice, no somos como los charlatanes que predican para sacar provecho personal. No, dice, nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos está observando. Ciudadanos del cielo. Pero a la gente nos encanta ser engañados, ¿verdad? Estaba viendo el programa de Byte, y estaban hablando precisamente de todas las falsas herejías que se han venido. Y estaban poniendo a la gente, ay Señor, todo lo que dice uno, que se le aparecieron unos ángeles, pero que los ángeles son calvos. Que hay una mujer que solo recibe revelación cuando está lloviendo. Y que dura esa revelación todo el momento que está lloviendo, así sean hasta varias horas. Y me puse a verlo todo lo que decían, y dices tú, caramba, el problema no son ellos, hermanos. El problema es la gente que les cree. Siempre buscando el sensacionalismo, siempre buscando, pero nunca buscando la palabra de Dios. Es más fácil creerle a un mequetrefe, un charlatán, que ir y ver y decir, no, la palabra de Dios no me dice esto. Charlatanes, mentirosos. Es tiempo de creer a la palabra profética más segura que tenemos, la cual hacen ver bien, porque esta brilla en un lugar de oscuridad. La palabra profética más segura que podemos tener. ¿Quieres palabra de Dios? ¿Quieres que se te profetice? Manda gorro al charlatán. Vete a leer la palabra de Dios. Ella te va a decir la verdad, te va a decir el futuro, te dice lo que te espera. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Veamos esto de acuerdo a la cultura de este tiempo en Filipos. Necesitamos apreciar todo lo que esto significa. Por eso necesitamos ver por qué Pablo les escribió de esta manera a los filipenses, quienes valoraban en gran manera su ciudadanía romana. Es como hoy en día muchos valoran en gran manera su ciudadanía estadounidense. Bueno, de la manera como los filipenses podían considerarse a sí mismos ciudadanos de Roma y estaban bajo las leyes y costumbres romanas, aun cuando de hecho estaban lejos de Roma,
Así los cristianos se deben de considerar a sí mismos ciudadanos del cielo. La idea de Pablo aquí es, justo como los colonos romanos nunca olvidaron que ellos pertenecían a Roma, tú nunca tienes que olvidar que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Debemos valorar nuestra ciudadanía. Primera de Pedro 2:11 dice Pedro: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. No se te olvide que eres ciudadano del cielo y estás bajo las leyes del cielo, no las de la tierra. Extranjeros y peregrinos. Peregrinos significa que estamos de paso por esta vida, viajando hacia nuestra morada. Extranjeros en la Biblia se usa para enfatizar que el mundo no es nuestro hogar, sino que estamos aquí de paso. Y así lo han visto todos los hombres de Dios a través de todos los tiempos. Aún los del Antiguo Testamento, hermanos, que no vieron a Cristo, pero lo vieron de lejos. Dice Hebreos 11, 13 y 16. Te está hablando de todos, de Abraham, de Isaac, Jacob, de todos ellos, de Moisés. Y dice así, el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos. ¿A quién? A Cristo, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y luego dice el verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermano, ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde está puesta tu vista? ¿Dónde? Así lo prometió nuestro Señor Jesucristo también, como ciudadanos del cielo. Nos espera nuestra casa, nuestra residencia eterna. Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas residencias hay. Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, dice Cristo. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Como ciudadanos del cielo, amamos el cielo y nos sentimos apegados a estar ahí con nuestro Señor, así como los del pasado, así como Moisés. Así como todos ellos, como David, vieron de lejos y saludaron a Cristo. Nosotros lo hemos visto de lejos hacia atrás y sabemos que es una realidad. Y estamos esperando ese momento. Colosenses 3, 1 y 2, con razón Pablo dice: si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Dice Pablo, si verdaderamente tu fe es genuina, busca las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Estoy aquí por chamba. Estoy aquí porque le chambeo a mi Dios como ciudadano del cielo. Pero una vez que cumpla mi rol, ahí se ven. Porque para mí es mejor estar allá que acá. Luego añadió Pablo, donde también esperamos al Señor Jesucristo, volviendo a la cultura del tiempo de los filipenses.
Ellos esperaban la visita del emperador romano. Los cristianos no solo esperan, hermanos. Nosotros no solo deberemos esperar, debemos anhelar el regreso de Cristo. La semana pasada, hablando aquí en las conferencias con un hermano, no de los predicadores, para que no van a creer. Hablando con un hermano, le dije, ya mero nos vamos, hermano. Aunque todavía falta, porque como dijo la palabra, tiene que llegar el evangelio hasta el último rincón de la tierra y entonces será el fin. Me le quedé viendo y le digo, ¿no anhelas la venida del Señor? Es que todavía falta, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Nadie lo sabe. Nadie sabe cuánto falta. Es más, en un descuido y sale así. Y para ti ya vino Cristo. No hay un anhelo. Hay pura religión. Asisto a la iglesia porque papito y mamita me trajeron. Y porque papito y mamita me dicen que esta es mi religión. Porque aquí debo de estar. ¿No te ha tocado religiosos así son? Bueno, somos un religioso más. Debemos anhelar a Cristo. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Así como esperan la venida del emperador y están que se frotan la mano para ver al emperador romano. Yo no sé qué regalaría el emperador cuando llegaba a una ciudad, pero ellos anhelaban, esperaban a ese emperador. Bueno, dice Pablo, no nomás lo esperen, anhelen a Cristo. Anhela estar con Cristo. Ciudadano del cielo, verso 21, ya vamos a acabar. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Transformará el cuerpo de la humillación nuestro. Pablo nos dice a los lectores cristianos que esto corruptible se vestirá de incorrupción. Pablo nos dice que esto mortal se vestirá de inmortalidad. 1 Corintios 15:54. Porque tendremos un cuerpo semejante al de Jesús. ¡Qué maravilla! Semejante al cuerpo de la gloria suya. Jesús fue resucitado en un nuevo cuerpo, moldeado, equipado y adaptado para el cielo. Y ese mismo tipo de cuerpo es el cuerpo que nos espera, hermanos. Primera de Juan 3, 2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se marranea a diario. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Sabes por qué? Porque cree. Por eso es que se purifica a sí mismo. Porque cree en Cristo y valora lo que Cristo hizo por él. No es para salvación, es porque ya es salvo. Cuando completemos el rostro, cuando contemplemos el rostro de Dios, todo recuerdo de dolor y sufrimiento se desvanecerá y nuestras almas serán plenamente sanadas.
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando recibamos un nuevo cuerpo, aún los que muramos, cuando nos despojemos de este cuerpo, tendremos una paz que nunca hemos tenido. Tendremos un gozo que nunca hemos tenido. Como no tenemos idea, hermanos. Esto es posible únicamente por el Dios al que servimos, que es omnipotente y todopoderoso. Él es el único que nos puede transformar. Por eso, hermanos, debemos anhelar las cosas de arriba. A cada instante de nuestra vida debemos anhelar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ve conmigo a Apocalipsis 21, por favor. Y con esta cita termino. Para que agarren más ánimo todavía. No sé si por la cita o porque ya es lo último que vamos a ver. Me voy a saltear algunos versos para no leerlo todo, pero empecemos desde el 11, para que vean lo que nos espera. Verso 11 dice: tiene la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima. No dice preciosa, dice preciosísima. Como piedra de jaspe, está jaspeadita, pero el jaspe es color rojizo, como medio guinda, diáfana, o sea, transparente como el cristal. Dice el verso 12: tiene un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Y nombres inscritos que son los de los 12 tribus, de las 12 tribus de los hijos de Israel. Nos brincamos al 14, dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Verso 18: el material de su muro era de jaspe otra vez, pero de la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Verso 19: los cimientos del muro de la ciudad estaban ordenados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, color guinda. El segundo es azul, es zafiro. El tercero es ágata, es anaranjadito. El cuarto es esmeralda. Estamos hablando de piedras preciosas, hermano. Es ese verde suavecito, bonito, ese verde fuerte, perdón. El quinto es onice, que es así como un color medio grisáceo. El sexto, cornalina, que es también anaranjado. El séptimo, crisólito, que es un verde bajito. El octavo, berilo, que es como amarillito, así medio beigecito, pero medio tirándole amarillito, bonito. El noveno es topacio, que también es azulito, o medio moradito. El décimo es crisópraso, ese es color aqua, es un color hermosa esa piedra. Todo eso lo puedes buscar en Google después, y te van a aparecer ahí las piedras preciosas. Aquí estamos hablando de los cimientos de la ciudad. El undécimo, jacinto, otra vez medio rojizo. El duodécimo es amatista, que es también como moradito. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Dice el verso 22: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso
es el templo de ella y el Cordero. Verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En esa ciudad están las moradas, las casas, residencias, como le quieras llamar, que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar para ti y para mí, si realmente creemos en Él. Por eso, hermanos, nosotros debemos anhelar, no las cosas de la tierra, las del cielo, lo eterno, lo que aún no podemos ver, lo que a Pablo no le fue permitido que expresara. Ese Pablo iba y venía. En el cuerpo no lo sé, dice, Dios lo sabe. Pero me fueron mostradas cosas. No sé tú, hermanos, pero nuestra vista debe estar puesta allá, en Cristo, estar saciado en Él. Y cada día que pase decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy aquí en la tierra? Amén.